Hola audiencia, ¿cómo están? Un placer estar una vez más con ustedes en Estación Siniestra. En esta noche cálida de julio, espero que ya estén en casa, descansando, relajándose después de un largo día. Hoy volvemos con un tema que no para de sorprenderme, un tema que asusta muchísimo, pues las apariciones en carreteras son inquietantes, aterradoras, estremecedoras. Y hoy vas a escuchar algunos relatos que comprueban lo que digo. Preparados, preparadas para el terror. Mi nombre es Santiago, y comencemos con esta primera historia que nos manda Eduardo. Si alguien me preguntara cuál ha sido la noche más aterradora de mi vida, no tendría que pensarlo. Fue la noche en la que vi 3 veces a la misma mujer caminando por la carretera México-Toluca. Mi nombre es Eduardo, soy de Toluca. Lo que voy a contar ocurrió hace algunos años, cuando tuve que viajar de noche hacia la Ciudad de México por un problema personal. Prefiero no contar cuál fue porque todavía es un tema delicado para mi familia, pero era algo que no podía esperar hasta el siguiente día. Salí de mi casa cerca de las 10 de la noche. Iba en mi camioneta, y según el GPS llegaría en 2 horas máximo. La verdad, manejaba de malas. Venía pensando en ese problema y prácticamente todo el camino fui en silencio. Eran como las 11 de la noche cuando ya circulaba por la carretera México-Toluca. Había dejado atrás el poblado de Lerma. La carretera no estaba completamente sola. De vez en cuando pasaban algunos carros o trailers, pero habían tramos bastante largos donde parecía que solamente yo iba. Nunca me ha gustado correr. Rara vez manejaba arriba de 80, así que avanzaba tranquilo, concentrado en el camino. Mis faros apenas iluminaban unos metros delante de la camioneta. Todo alrededor era oscuridad. De pronto, mientras iba manejando, distinguí algo blanco a la orilla de la carretera. Al principio pensé que era una lona de propaganda que se había caído o algún señalamiento, pero conforme me fui acercando sentí un escalofrío. No era un anuncio, era una mujer vestida completamente de blanco. Caminaba muy despacio en dirección contraria a la mía. Venía pegada al acotamiento, no podía dejar de verla. Era delgada, alta. Su cabeza permanecía completamente agachada. El cabello largo le cubría todo el rostro. No alcancé a verle la cara. Lo que pude distinguir claramente fue que iba descalza. Sentí cómo se me enchinó la piel. Pasé junto a ella con un miedo que jamás había sentido. No tuve el valor de mirar el retrovisor. Seguí derecho, apretando el volante mientras intentaba convencerme de que seguramente era alguna mujer con problemas mentales o alguien en situación de calle. Seguí manejando, algo asustado, no les puedo mentir. Pero no habían pasado ni 5 minutos cuando las luces volvieron a iluminar una figura blanca otra vez. Sentí que el corazón se me fue hasta el estómago. Era ella, otra vez, caminando exactamente igual, con la cabeza agachada, con el cabello tapándole la cara y completamente descalza. Al verla empecé a rezar en voz baja. No sabía qué estaba pasando. Cuando estaba a punto de rebasarla, sentí claramente que el volante se movió hacia un lado. Fue un movimiento pequeño, pero suficiente para hacer que la camioneta se desviara unos centímetros. La corregí de inmediato. Para este punto el miedo ya era insoportable. Seguí avanzando sin dejar de rezar. Sentía un miedo tremendo, comencé a sudar, me temblaban las piernas. Comencé a estar medio paranoico, asustado de verdad. Pasaron varios minutos. Poco a poco empecé a pensar que aquel susto había quedado atrás. Respiré profundo y traté de olvidarlo, hasta que otra vez mis faros iluminaron una figura blanca, la misma mujer, en el mismo lado de la carretera,
caminando igual de despacio. «Esto no puede estar pasando», grité, con la voz quebrada, sintiendo que estaba a punto de llorar. Estaba temblando, totalmente alterado. Sujeté el volante con todas mis fuerzas. Cuando pasé junto a ella, sentí como otra vez me movió el volante. La camioneta se movió hacia un costado. Por un instante pensé que me iba a salir de la carretera. Logré enderezarla apenas. No quise mirar hacia atrás. Solo seguí manejando, completamente aterrado, asustado. Y fue entonces que escuché un claxon sonando desesperadamente detrás de mí. Miré por fin al espejo. Un automóvil venía acercándose, haciéndome luces y tocando el claxon una y otra vez. Pensé que tal vez quería rebasarme, pero el conductor comenzó a hacerme señas para que me orillara, gritándome que si la había visto. Avanzamos unos metros más y ambos nos detuvimos. Apenas bajé de la camioneta, vi que el otro conductor caminaba hacia mí. Era un señor de unos 50 años. Se veía tan asustado, tan pálido como yo. Lo primero que me dijo fue: «Oiga, usted también la vio, ¿verdad?». Solo asentí con la cabeza mientras me secaba el sudor de la cara con la playera. Ahí me di cuenta que mi playera estaba empapada en sudor. El señor me dijo entre risas nerviosas: «No lo puedo creer. Cuando pasé junto a ella, miré por el retrovisor y ya no había nadie en la carretera». Me quedé unos segundos en silencio. Después le respondí casi tartamudeando: «Es que ya es la tercera vez que la veo esta noche». «Híjole, no me diga eso, señor», me dijo. Yo ya estaba completamente alterado como no tienen una idea. Con la voz temblorosa le dije: «¿Qué le parece si nos vamos acompañando? Le paso mi número y nos vamos hablando por el teléfono, de lo que sea, mientras salimos de esta carretera». El señor aceptó de inmediato. Se notaba que también estaba muy asustado. Intercambiamos nuestros números. Él arrancó primero y yo fui detrás de su automóvil. Durante todo el resto del camino hablamos por teléfono. No queríamos quedarnos en silencio, sentíamos que mientras siguiéramos escuchando la voz del otro, aquella aparición, aquel fantasma, no volvería a cruzarse en nuestro camino. Esa noche llegué sano y salvo a la Ciudad de México, pero desde entonces me hice una promesa: si tengo que viajar y agarrar esta carretera, jamás vuelvo a hacerlo de noche. Y otra cosa, estoy seguro que aquella mujer sacó de la carretera a muchos carros. En casi 30 años manejando taxi me pasaron muchas cosas raras, pero hay dos que jamás se me van a olvidar. Una fue en la carretera México-Querétaro y la otra en pleno centro histórico de la Ciudad de México. Me llamo Martín. Esto que les quiero contar pasó hace muchos años, para ser específico en diciembre del 98, cuando todavía trabajaba de taxista. En esa época de diciembre era una maravilla para nosotros. Había trabajo a todas horas porque la gente viajaba para reunirse con su familia y casi no descansábamos. Esa noche era 23 de diciembre. Yo ya estaba en mi casa listo para cenar, cuando un vecino tocó la puerta. Necesitaba un viaje urgente hasta Querétaro. Salimos desde Nezahualcóyotl, donde tienen su casa, y quería irse en ese mismo momento, junto con su esposa y sus 2 hijos. Como era un viaje largo, era muy buena lana, ni lo pensé. Saqué el taxi, agarré un taco de la comida de mi esposa y me despedí de ella. Le dije que me había salido un viajezote. Subieron todos al taxi y nos fuimos. El camino se nos hizo muy tranquilo. La familia era muy respetuosa y muy platicadora. Entre plática y plática las horas se fueron rápido. Llegamos por ahí de las 9:30 de la noche.
Los dejé en una casa de unos familiares. Antes de regresar me detuve en un puestecito de la calle para cenar porque ya tenía hambre. Después emprendí el regreso. Ya eran alrededor de las 10 de la noche. La verdad, nunca me daba miedo manejar de madrugada. Para entonces ya llevaba muchísimos años trabajando y estaba acostumbrado. Todo iba completamente normal. Poco a poco el tráfico desapareció. Los carros cada vez eran menos. Cuando me di cuenta ya había pasado la medianoche. La temperatura había bajado muchísimo. Aún con las ventanas cerradas se sentía ese frío de diciembre. Seguí manejando varios kilómetros. Hasta que de pronto, mientras iba a cruzar un puente peatonal, levanté la vista hacia el puente y se me heló la sangre. Audiencia, había muchísima gente colgada como si los hubieran dejado ahí. No eran 4 o 5 personas. Todo el puente estaba repleto de personas colgando, todas inmóviles. Sentí un vacío horrible en el estómago. Pensé que acababa de encontrar una escena de un crimen. Sin pensarlo, me orillé de inmediato. Agarré mi celular. Bueno, en esos años todavía no eran como ahora, así que llevaba un teléfono de esos grandes. Me bajé del taxi decidido a pedir ayuda. Pero cuando volteé otra vez hacia el puente, ya no había absolutamente nada. Ni una sola persona. El puente estaba completamente vacío. No había nada ni algo que asemejara a esas figuras aterradoras. Me quedé inmóvil unos segundos. Volví a mirar varias veces, no había nadie. La verdad, más que miedo, sentí un alivio enorme. Me subí al taxi diciéndome que seguramente había sido el cansancio, el sueño o que mis ojos me habían engañado. Eso fue lo que quise creer. Días después lo comenté en la base donde trabajaba. Entre taxistas siempre salen historias raras de estas. Siempre pensé que se iban a burlar de mí, pero 2 compañeros que también habían hecho viajes por allá se quedaron serios. No eres el primero que cuenta eso. En esos puentes luego se ven figuras o personas que simplemente no existen, dijo uno. Otro también agregó: dicen que esos puentes juegan con la mente de los que manejan de madrugada. Nunca supe si esto era verdad, pero desde entonces se quedó mi experiencia. Aunque esa no fue la experiencia que más me asustó. La peor es esta. Pasó tiempo después, y ni siquiera fue en una carretera. Fue en pleno centro histórico de la Ciudad de México. Ya era de madrugada. Había dejado a mi último pasajero y por fin iba de regreso a mi casa. Las calles estaban casi vacías. Manejaba tranquilo, pensando en cualquier cosa de esas veces que vas en piloto automático. De pronto, una pareja de ancianitos apareció justo en medio de la avenida. Fue en cuestión de segundos. No tuve tiempo de frenar. Sentí claramente el golpe. El carro brincó como si hubiera pasado encima de ellos. Recuerdo haber soltado el volante de puro susto. Hijo, ya los maté, pensé. Me bajé temblando. Sentía que las piernas no me respondían. Empecé a buscar desesperado. Esperaba encontrar a los señores tirados sobre el pavimento. Pero no había nadie. Ni un cuerpo, ni una persona herida. Ni siquiera alguien caminando por ahí. Revisé debajo del taxi, alrededor. Nada. La avenida estaba completamente vacía. En ese momento ya no quise seguir buscando. Me subí al taxi con las manos temblando y me fui directo a mi casa. Esa noche les juro que no pude dormir. Estas fueron mis 2 experiencias. Muchas gracias por escucharme. Antes de pasar al siguiente relato, quiero decirles algo importante. Audiencia, para los que no escucharon en el otro episodio, este canal de Estación Siniestra, nada más así, Estación Siniestra, es mi único canal. No tengo otros, no subo contenido a otros canales.
Y les digo esto porque aparecieron varios canales que se están robando nuestro contenido. Entre esos canales falsos son Estación Siniestra Maldita, Estación Siniestra Nocturna, La Terminal Oscura y La Última Estación. Esos son los canales que resuben nuestros videos. Así que ya saben, si escuchan nuestras historias en esos canales o en otros, no los sigan, no les den like y si se puede, repórtenlos. Yo también estoy trabajando para que esto ya no suceda. Recuerden, Estación Siniestra nada más. Ahora basta de tanta interrupción y sigamos con las siguientes historias porque se vienen más relatos de La Rumorosa. ¿Listos? ¿Listas? Continuemos. Nunca recojas a nadie en la carretera. Yo lo hice y esta es mi historia. Hace 10 años, cuando yo tenía 27, me ocurrió algo que hasta la fecha me da miedo contar. Pero aquí va. Hoy tengo 37 y continúo trabajando como trailero. Prácticamente crecí arriba de un tráiler. Mi papá también fue operador durante muchísimos años y cuando por fin cumplí 18, me consiguió trabajo en la misma empresa, donde trabajaba. Ahí aprendí de todo. A maniobrar un tráiler, revisar la carga, conocer las carreteras y respetarlas. Desde que empecé en este trabajo escuchaba historias de terror entre los operadores. Que aparecían personas en medio de la carretera, mujeres, hombres vestidos de blanco, sombras y cosas que nadie podía explicar. La verdad yo nunca le daba mucha importancia. Eran entretenidas de escuchar, pero solo eso pensaba. Después de algunos años decidí cambiar de empresa. Entré a una donde transportábamos principalmente maíz a distintos estados del país. El sueldo era mucho mejor y había más viajes. Una ocasión me asignaron un cargamento con destino a Tijuana. Eso significaba que tendría que cruzar por La Rumorosa. Había escuchado muchísimas historias sobre esa carretera, pero como nunca me había ocurrido nada extraño, tomé ese viaje como cualquier otro. Ese día terminaron de cargar el tráiler, mucho más tarde de lo previsto, y salí aproximadamente a las 10 de la noche. Entre detenerme a cenar, entrar al baño, revisar las llantas, descansar unos minutos y conducir con calma porque llevaba mucha carga, el tiempo se me fue rápido. Cuando llegué a La Rumorosa era alrededor de la 1 de la madrugada. Iba completamente solo, como casi siempre. Para mantenerme despierto llevaba música sonando a bajo volumen, mientras mantenía toda mi atención en la carretera. No había prácticamente ningún vehículo, solo el ruido constante del tráiler, el viento y la oscuridad. Iba manejando. Entré en una curva bastante cerrada y al salir de ella alcancé a distinguir algo moviéndose a lo lejos. Al principio pensé que era un reflejo, pero conforme me acerqué pude ver claramente a un hombre parado junto al acotamiento, agitando una lámpara. Disminuí la velocidad. Lo primero que hice fue mirar alrededor. Ya saben, nunca falta quien quiera detener un tráiler para asaltarlo. Revisé ambos lados de la carretera. No vi ningún otro vehículo, ni personas escondidas, ni luces. Parecía estar completamente solo. Detuve el tráiler justo a un lado de él. Me pasé al asiento del copiloto y bajé la ventana. ¿Qué anda haciendo aquí a estas horas?, le dije. El hombre se acercó un poco caminando. Tendría unos 40 años. Llevaba la barba algo crecida, el cabello desordenado, pantalón de mezclilla, una playera negra muy sencilla y unas botas ya bastante gastadas. En una mano sostenía la lámpara y en la otra un sobre amarillo. Con mucha tranquilidad me respondió: mi tráiler se quedó descompuesto un poco más atrás. Necesito llegar al pueblo porque tengo un pendiente muy importante. Levantó el sobre amarillo. Necesito entregar esto a mi esposa. Me extrañó porque yo no había visto ningún tráiler cuando venía avanzando, pero pensé que quizá había quedado detrás de la curva. Se veía como una persona trabajadora, no me dio mala espina, así que le abrí la puerta.
En cuanto subió, algo ocurrió. Algo muy extraño. El interior de la cabina se volvió helado. No era un frío normal. Era una sensación un poco pesada, como si el ambiente hubiera cambiado por completo. Aún así seguí conduciendo. Comenzamos a platicar. Me contó que tenía esposa e hijos, que pasaba semanas enteras lejos de ellos por el trabajo porque era trailero. Hablamos de lo difícil que era ser trailero, de las desveladas, del cansancio, de todo lo que uno se perdía por andar siempre en carretera. Era una conversación completamente normal. Llevaba aproximadamente 10 minutos arriba del tráiler cuando de pronto un golpe muy fuerte sonó en mi puerta, después otro y otro más. Parecía como si alguien desde afuera estuviera golpeando la cabina con mucha fuerza. Los dos nos quedamos en silencio. Los golpes continuaban. Yo pensé que tal vez algo de las puertas se había aflojado y el viento la estaba haciendo vibrar. Oiga, voy a revisar. Creo que se aflojó algo, le dije. Él solamente me respondió: no se tarde, tengo que entregar este sobre a mi esposa. Orillé el tráiler con cuidado. Tomé mi linterna y bajé. Primero revisé mi puerta. Todo estaba perfectamente sujeto. Después rodeé el frente del tráiler y fui hasta la puerta del copiloto. La alumbré de arriba a abajo y no había absolutamente nada. Ni siquiera una rama atorada. Confundido, grité desde afuera: ¡qué raro! No hay nada. Subí nuevamente a la cabina. Cerré la puerta y cuando volteé hacia el asiento del copiloto, el asiento estaba vacío. Sentí cómo el estómago se me hizo un nudo. Mi primera reacción fue pensar que se había pasado al camarote. Me levanté rápidamente, revisé atrás, pero no había nadie. Era imposible. Él estaba ahí y no se había bajado. Jamás escuché abrir la puerta. Volví a descender con la linterna. Corrí algunos metros por la carretera, alumbrando hacia todos lados. Pero no había una sola persona. Solo yo, en la oscuridad y el silencio de la rumorosa. Regresé al tráiler completamente temblando, pensando solamente en una cosa: se me subió un muerto a mi tráiler. El resto del camino lo manejé confundido, asustado y con la sensación de que alguien seguía sentado a mi lado. Una semana después, ya de regreso en la empresa, reuní el valor para contarle lo sucedido a uno de mis jefes. Pensé que se iba a burlar de mí o algo así, que me iba a decir loco. Pero en lugar de eso, me dijo que esa historia llevaba muchísimos años contándose entre operadores que cruzaban la rumorosa. Según la leyenda que me contó, hace décadas, un trailero sufrió un accidente mortal en esa carretera. Antes de morir llevaba un sobre con unos documentos y dinero que pensaba entregar a su esposa. Nunca llegó a su destino. Desde entonces, algunos conductores aseguran encontrarse con un hombre de unos 40 años, desalineado, con un sobre amarillo en la mano. Él pide que lo acerquen al pueblo para poder entregárselo a su familia. Todos los que aceptan cuentan exactamente lo mismo. El interior del vehículo se vuelve helado. Después comienzan golpes inexplicables en las cabinas. Y cuando el conductor baja a revisar, el hombre desaparece sin dejar rastro. Mi jefe terminó diciéndome algo muy cierto. Si alguna vez vuelves a verlo o a ver a alguna otra persona, no les preguntes quiénes son. No te detengas. Solo sigue manejando. Desde aquella madrugada nunca he vuelto a detenerme por nadie en la rumorosa. Hay noches en las que todavía paso por ese tramo, y aunque nunca he vuelto a verlo, cada vez que paso por esa curva, no puedo evitar mirar de reojo ese lugar de aquella carretera.
Antes de continuar con este episodio, si les está gustando, dejen su like, compartan con algún amigo y si tú aún no estás suscrito, suscríbete, porque ya nos falta muy poco para los 100,000 suscriptores. Muchas gracias y sigamos con este episodio. ¿Ustedes creen en los fantasmas? Yo sí. Esta historia no me pasó a mí. Me la contó mi abuelo muchas veces cuando yo era niño. Siempre me juró que fue real. Y cada vez que la recordaba se le erizaba la piel como si acabara de pasarle otra vez. Mi nombre es Daniel Arellano. Mi abuelo nació y vivió casi toda su vida en un pequeño pueblo de Chihuahua. Esto ocurrió a principios de los años 80, cuando todavía era un hombre joven y trabajaba todos los días en un rancho que quedaba a varios kilómetros del pueblo. Como no tenía carro, iba y venía en una motocicleta viejita que, según él, hacía más ruido que velocidad. Todas las tardes regresaba del trabajo, cenaba con mi abuela y de vez en cuando se daba una escapada a la cantina del pueblo. Siempre nos aclaraba lo mismo. No crean que iba a emborracharme. Nomás me tomaba 2 traguitos para relajarme del trabajo y me ponía a jugar a las cartas con los amigos. Aquella noche había hecho exactamente eso. Se tomó 2 tragos, estuvo un rato en las apuestas y como al siguiente día tenía que levantarse tempranito, decidió ser el primero en irse. Eran cerca de las 12 de la noche. Se subió a su motocicleta y comenzó el camino de regreso. En ese entonces no había pavimento. Era un camino de pura tierra, lleno de hoyos y piedras. Así que no podía ir rápido aunque quisiera. La única luz era el foco de halógeno amarillo de la motocicleta. A los lados solo había monte, cercas de madera y uno que otro mezquite. Lo único que se escuchaba en la noche era su moto y los grillos. Mi abuelo decía que manejaba tranquilo, viendo con cuidado dónde meter la llanta para no caer en algún hoyo. Esa madrugada, después de unos minutos, manejando, sintió que algo venía a su lado, acercándose. Pensó que sería algún vecino a caballo, ni siquiera volteó. Siguió manejando como si nada. Pasaron varios segundos. Aquel jinete se le acercó. Iba a su lado. Aquel jinete seguía exactamente la misma velocidad que él. Ni se adelantaba ni se quedaba atrás. Iba completamente emparejado. Eso ya se le hizo raro, porque en ese pueblo todos se saludaban, así que volteó por curiosidad. Pero al ver a aquel jinete sintió que el cuerpo se le entumeció. Era un hombre montado en un caballo negro. Vestía como los antiguos rancheros, llevaba sombrero en su espalda, botas y un zarape oscuro, pero no tenía cabeza. Del cuello hacia arriba no había absolutamente nada. Mi abuelo decía que en ese momento sintió como el corazón le empezó a golpear tan fuerte que pensó que se iba a desmayar. Apretó el acelerador todo lo que pudo. La motocicleta apenas si le respondió. Era vieja y no daba para mucho, pero aún así empezó a brincar entre los hoyos mientras él intentaba alejarse. El jinete seguía exactamente a su lado, como si la velocidad no significara nada para él. No hacía ruido, no hablaba, solo dirigía su caballo con las riendas. Mi abuelo iba gritando, diciéndole de groserías a aquel jinete. Decía que jamás había sentido un miedo así. Veía de reojo aquella figura y seguía allí, montada en silencio, acompañándolo como si quisiera llevarlo a algún lado. Cuando ya estaba cerca del pueblo, apareció una pequeña vereda que se metía entre el monte. Sin hacer ningún movimiento brusco, el caballo giró hacia ese camino de tierra, se desvió lentamente y desapareció entre la oscuridad. Mi abuelo no se detuvo. Llegó a su casa, sin poder respirar. Entró pálido y temblando. Mi abuela pensó que le había pasado algún accidente. Cuando por fin logró tranquilizarse, le contó todo. Mi abuelo nunca más volvió a pasar por ese camino, si no era de día. Y cada vez que alguien en la familia les decía que no existían los fantasmas,
Él respondía enojado: «Todos existen. Yo vi al jinete sin cabeza aquella noche». Si vas a manejar de noche, por favor nunca lo hagas solo. Lo que voy a contar ocurrió en julio del 2008, y es la única experiencia que me hizo pensar que los fantasmas, los muertos, sí existen. En aquel entonces tenía 32 años, y llevaba varios años trabajando como operador de tráiler. Había recorrido prácticamente todo el norte del país. Nunca me había pasado nada fuera de lo normal. No era una persona que creyera en fantasmas, mucho menos en las historias que se cuentan entre nosotros. Siempre decía que la mayoría eran inventos para hacer más interesante el trabajo. Pero estaba equivocado. Ese mes me asignaron transportar mercancía hacia Tijuana. Era una ruta larga, y como muchos me tocó manejar completamente solo. Ya entrada la noche entré al tramo de La Rumorosa. El clima estaba extraño, no llovía, pero una neblina muy ligera aparecía y desaparecía entre las montañas. Había momentos en los que podía ver perfectamente la carretera y segundos después, todo parecía cubrirse de gris. No me preocupé, solo reduje un poco la velocidad. Después de varios kilómetros empecé a sentir algo raro. No miedo, más bien la sensación de que alguien me estaba observando. Pensé que era la neblina que me ponía paranoico. Miraba constantemente los espejos, pero no habían vehículos atrás. Tampoco venía nadie al frente. La carretera estaba completamente sola. Continué avanzando por aquella neblina. Y fue entonces cuando comencé a ver movimientos por el espejo izquierdo. Pensé que era algún animal, pero al volver a mirar distinguí claramente la silueta de una persona que corría junto al tráiler. Lo primero que pensé fue que mi cabeza me estaba jugando una mala pasada. Era imposible que alguien pudiera correr a la velocidad a la que yo iba. Volví a mirar, y ahí seguía aquel hombre. Era un hombre con un uniforme militar, botas y algo parecido a un rifle colgado del hombro. Lo más extraño era que no parecía hacer ningún esfuerzo. Simplemente mantenía el mismo paso que el tráiler. Sentí un escalofrío horrible, tremendo. Intenté no mirarlo y pensar que era una ilusión. Decidí ignorarlo, pero cada vez que veía el espejo seguía ahí. Solo corría mirando hacia el frente, como si estuviera escoltándome. Pasaron varios minutos así que pensaba yo que eran horas. Y fue entonces cuando escuché un ruido muy fuerte, una explosión cerca, como si una llanta hubiera reventado. El tráiler se movió bruscamente. Por instinto pisé el freno. Antes de detenerme por completo, vi cómo el supuesto soldado levantó una mano haciéndome señas desesperadas para que no me detuviera. No entendí por qué, pero el susto pudo más. Me orillé, apagué las luces principales y con todo el miedo del mundo bajé con mi lámpara. Lo primero que revisé fue el perímetro, no había nadie. Lo segundo que revisé fueron las llantas. Estaban intactas. Revisé las mangueras, la carga. Todo estaba perfectamente. No existía ninguna razón para aquel estruendo. Pensé en buscar al militar. Alumbré hacia ambos lados de la carretera. No había nadie, como les dije. Regresé aterrado a la cabina, pero algo raro volvió a pasar. Cuando estaba por subir, escuché otro ruido. Esta vez provenía unos metros más adelante, como si algo se hubiera caído muy fuerte. Alcé la lámpara y sentí que el corazón se me detenía. Había como restos de coche. La seguí con la luz. Terminaba justo al borde del barranco. Me acerqué con mucho cuidado. Y abajo, entre las rocas, apenas alcanzaba a distinguir los restos oxidados de un carro completamente destrozado. Parecía llevar muchísimos años abandonado.
Regresé al tráiler sin entender nada, asustado y temblando del miedo tan fuerte que me había llevado. Y ahí les va otra cosa. Cuando encendí mi tráiler, automáticamente se prendieron mis luces y vaya sorpresa, pues la carretera estaba limpia. Ningún pedazo de carrocería estaba en el asfalto. Quiero pensar que esa madrugada la carretera y la noche me enseñaron un suceso que pasó ahí.